semáforos. Si las zonas salen verdes, dentro de lo que cabe está bien. Si las zonas salen amarillas, hay que tener cuidado. Y si las zonas se van rojo, quiere decir que ya hay un daño avanzado. Yo creo que eso es básicamente lo que tendríamos que aprender. En cuanto a la clasificación, la que sigue, hay muchas clasificaciones, pero la más sencilla Doctora, que he encontrado es que lo dividan. Doctora, Sí, ¿podría repetir lo último, por favor? Es que se cortó del un poco. OCT. Ok. Sí. Que les estaba comentando que el OCT nos va a dar orientación anatómica de cómo es el nervio óptico, si hay pérdida o no de fibras nerviosas, el tamaño de ese nervio óptico. Es muy aproximada la excavación que se maneja ahí, pero no hay como la clínica. Esto lo correlacionas con el daño visual que tú objetivamente estés viendo, si es compatible o no. A veces hay información que no tenemos en la clínica y lo podemos complementar con los estudios de OCT o de campos visuales. Quiero comentarles que ninguno de los dos sustituye al otro, es decir, jamás un OCT va a sustituir a un campo visual y tampoco a la inversa, un campo visual no sustituye a un OCT. Son dos estudios diferentes que complementan y ayudan para poder diagnosticar si tiene o no daño el nervio óptico. Ok, ¿de acuerdo? Ahí estamos bien. En cuanto a la clasificación, insisto, hay muchas, pero nosotros nos vamos a basar, ¿es ángulo abierto, es ángulo cerrado, fue un glaucoma congénito o es un glaucoma secundario? ¿Secundario a qué? Pues a alguna alteración metabólica como diabetes, algún traumatismo, inflamatorio como en uveitis, algunas enfermedades inmunológicas, etcétera. Así lo vamos a manejar para no complicarnos la existencia. ¿Cómo sabemos si es ángulo abierto o ángulo cerrado? La que sigue. Creo que ya nos faltan dos más ahí. Pero bueno, tenemos una lente que se llama lente de Goldman. Hay otras lentes que se llaman gonioscopios, únicamente sirven para medir o observar el ángulo. En este caso, el lente de Goldman nos ayuda tanto para periferia de la retina, ecuador de la retina y para la gonioscopía. Son 3 lentes con angulaciones diferentes. Por eso nos ayudan a ver las diferentes estructuras que tenemos en la parte posterior del ojo, ¿de acuerdo? Es únicamente para que lo conozcan. Y aquí es donde vamos a observar qué grado en la siguiente fotografía, esa es la gonioscopía, cómo lo utilizamos, se pone en contacto con el ojito y vamos a observar estas estructuras. Entre más abierto, pues es mejor para nosotros porque sabemos que de una u otra manera hay un buen drenaje del humor acuoso. Sin embargo, cuando estamos en cero, vean que está totalmente aplanado y no tenemos ninguna estructura por donde pueda drenar el humor acuoso. Y entonces puede haber un problema de un glaucoma de ángulo cerrado. No se aprendan esta fotografía, no es nada sencillo entenderla, pero simplemente es para conocer que puede haber ángulo abierto o ángulo cerrado. Ajá, la que sigue. Vean cómo cambia cuando ya el ángulo tiene alteraciones de su lado derecho del lado izquierdo de la fotografía hay sinequias. ¿Qué es una sinequia? Es una zona que se pega o que está haciendo como bridas, no sé cómo la conozcan ustedes, pero está cerrando ese ángulo y a futuro va a tener problemas para el drenaje. La mitad de la fotografía del lado derecho no se observa ni siquiera el ángulo, ese ángulo está cerrado. ¿Por qué? Pues ya veremos las causas. La que sigue, por favor. En cuestión del glaucoma primario de ángulo abierto, debemos de saber que la edad en que se presentan es en mayores de 40 años, puede ser igual en hombres o mujeres. Hay que ver los antecedentes familiares. Si una persona me dice que su mamá, su tío, su primo tiene glaucoma, ojo, es muy importante ponerle atención, porque el glaucoma tiene un componente genético que le puede transmitir al paciente y entonces desarrollar glaucoma a futuro. Lo que sí es muy importante es que el glaucoma es asintomático. ¿Y por qué presenta más en pacientes con miopía? Porque acuérdense que el paciente
Al ser un ojo grande, todas las estructuras las podemos separar más. Y de esta manera, al tener una cámara anterior muy, muy amplia, nos va a dar un ángulo abierto. ¿Por qué me está dando en cuestión de presión intraocular? Pero más frecuente en cuestión de glaucoma y además porque aquí el glaucoma duele. Ahorita van a ver cuál duele, pero en general, y el más frecuente, que es el de ángulo abierto, no duele. El 70-75% de los glaucomas es de ángulo abierto. Bueno, aquí en esta fotografía podrán ver que se ve, pues, entre comillas, normal, es un paciente joven. ¿Por qué sé que es joven? Porque tiene mucho brillo esa retina. La retina de una persona joven tiene mucho brillo. Sin embargo, la que sigue, creo que ya nos faltaron, seguía la fotografía de una fotografía entre comillas normal y después la que tiene un daño. ¿La podrás adelantar o ustedes la ven en su presentación que les mandé? La que sigue, exactamente. En esa foto... No escuché. ¿Perdón? Como, bueno, no sé si fui yo o realmente a todos les pasó, pero como que no escuché nada de cuando dijo lo de la miopía. No entendí qué dijo. ¿Por qué se ve más el glaucoma de ángulo abierto en miopía? Porque acuérdate que el ojo es grande, entonces la cámara anterior es muy amplia. Jamás y excepcionalmente vas a tener un ángulo estrecho o cerrado en un miope. ¿Por qué? Porque su ojo de primera instancia ya es grande. Ahorita vamos a ver el drenaje para recordar esto, pero casi siempre los pacientes con miopía, quienes desarrollen glaucoma de ángulo abierto, vamos a encontrar que es portador de miopía. No es sinónimo, pero es lo más frecuente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por la cuestión mecánica del drenaje del nervio, del humor acuoso. Aquí donde señala la flecha es un... Sí. Es que no entiendo, o sea, si el ojo está más grande, ¿cómo puede aumentar más la presión si tiene más espacio para que pues pueda estar? Déjame que te ponga el esquema que tengo para que te saque de la duda, ¿sí? Porque si no tengo el esquema no me lo vas a entender, ¿te parece? ¿Me recuerdas ahorita que aparezcas? Perdón. ¿Sí? No, está muy bien, pero es que sin el esquema es más fácil que te lo explique, porque yo creo que quizá la misma duda tengan los compañeros. Bueno, aquí en este esquema que están viendo, esta fotografía, ven que hay una hemorragia. Esta sí es típica de diagnóstico de glaucoma. Son los infartos de las fibras nerviosas las que producen esas hemorragias. Esas hemorragias no se quedan, se van a reabsorber. Pero si yo hago mi exploración con el oftalmoscopio y le observo cambios en el tamaño de la excavación y observo esa hemorragia en astilla, no hay de otra más que glaucoma. La que sigue. Hablando de glaucoma de ángulo cerrado, aquí vamos a ver que es más frecuente en mujeres, igual mayores de 40 años, hipermétropes, y tiene que ver mucho el tamaño del cristalino. Ahora, ¿por qué hipermétropes? Ahora sí te muestro el esquema, ¿sí? Entonces, el esquema que sigue, exacto. ¿Te acuerdas o se acuerdan que el humor acuoso inicia o se produce en los procesos ciliares? Después, ahí como va la flecha, pasa por detrás del iris, después sobre la pupila, se va hacia la cámara anterior y drena. Tú misma, Pili, dime, ¿en quién va a estar más amplia la cámara anterior? ¿En un miope o en un hipermétrope? En un miope va a estar más amplia porque el hipermétrope tiene el ojo más chiquito. Exactamente, en el miope, entonces por eso concuerda que el glaucoma de ángulo abierto se presenta más en miopes. ¿Por qué se produce mucho? ¿Por qué no hay una buena salida? Esos porqués no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a pesar de que hay un ángulo muy grande y hay un buen filtrado, aún así se acumula el humor acuoso, se eleva la presión intraocular y ocasiona daño a nivel del nervio óptico. Específicamente por qué, no se sabe. A la fecha se han encontrado muchas causas del por qué tenemos cambios, pero si supiéramos ya el mecanismo al 100%, ya se hubiera
diseñado o trabajado un medicamento que nos diera el plus de que corrigiera al 100% o controlara las presiones intraoculares, y a la fecha no lo existe. A pesar de que sabemos tanto y hay tanta tecnología, no lo sabemos. Ajá. Pero, ¿le puedo preguntar algo más? Sí. Es que, bueno, solo para ver si sí lo entendí. Entonces, en el del ángulo abierto, hay como cosas que obstruyen y entonces no drena por el conducto de Schlemm, y en el de cerrado se desplazan las estructuras. O sea, no entiendo bien. En el de ángulo abierto, insisto, está abierto todo, el ángulo está abierto, pero ¿por qué se acumula el humor acuoso para elevar la presión intraocular? No lo sabemos. Las teorías son que hay un mal drenaje. Las teorías son que hay una sobreproducción de humor acuoso. Ajá, pero no te puedo decir exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que está abierto el ángulo. A pesar de que esté abierto el ángulo y está drenando el humor acuoso, se acumula y hay daño a nivel del nervio óptico. Y bueno, ahorita no me meto con medicamentos. Y el glaucoma de ángulo cerrado, la cámara anterior es más estrecha. Acuérdate que el iris no es estático porque tú puedes hacer miosis o midriasis de acuerdo a la cantidad de luz que tengas. Si tú haces midriasis, ¿cómo crees que se repliega el iris? ¿De manera plana o de manera rugosa? En midriasis, ¿cómo está tu iris periférico? Se hace chiquito porque el ojo sí, se hace más grande. No, exacto, pero ¿cómo? Si tú tienes una estructura del iris, o sea, imagínate tu iris, si empiezas a hacer midriasis, ¿cómo recoges esa cortina? A ver si me la entiendes así. Yo tengo una cortina tensa, le hago un hoyo en medio, que sería mi pupila. Si yo la tengo bien tensa en miosis, ¿cómo está la cortina? Tensa, sin arrugas, ¿sí? Y si yo hago midriasis, la recojo, ¿cómo estará la cortina? Si me lo entiendes así, arrugada, para que se abra la pupila. Pero eso que se retrae, el iris, te va a tapar el ángulo, porque si de por sí ya estamos hablando de un hipermétrope, si de por sí hay una cámara anterior estrecha, al retraerse ese iris porque la pupila está muy midriática, pues ocluye el ángulo. ¿Sí más o menos me entendieron? Tendríamos que ver un video para que entendieran cómo está la fisiología del drenaje del humor acuoso en los ángulos cerrados. No sé, no me acuerdo si puse otra fotografía. A ver, dime. Interrumpiendo mucho la clase. No, tú dime. De una vez hay que entender el mecanismo. Si entienden el mecanismo, va a ser muy fácil que puedan como dar su diagnóstico o tener esa que el paciente pueda tener glaucoma, o orientar al paciente, a ver, usted es hipermétrope, ya le vi sus lentes, que son lentes que hacen que sus ojos se vean más grandes. Yo sé que usted es hipermétrope y eso que no tengo un autorrefractor, pero, y también me platica usted que en la tarde le duelen los ojos al hipermétrope. ¿Por qué le duelen los ojos, Pili? Porque al hacer en la tarde hay menos luz. ¿Por la luz? ¿Tú has visto alguna vez el reflejo de los gatos en el día? ¿O lo ves en la noche? ¿Te refieres al reflejo rojo? En la noche. Sí, exactamente. ¿Por qué crees que lo ves en la noche? Lentes de sol, ¿no? Como para no hacer... No, espérame, no te me adelantes. ¿Por qué ves el reflejo rojo en los animales que dices, mira cómo le brillan los ojos al gato, al perro? ¿Eso lo ves en la mañana o en la noche? En la noche, porque tiene... En la noche, permíteme, no contestes otra cosa. ¿En el día lo has visto alguna vez? Yo no. Pues no. ¿Por qué crees? Porque en el día hay mucha luz. Las pupilas de los animales, como nosotros, están en miosis. En la tarde, pues ya no hay luz, la luz es artificial y empieza la midriasis. Entonces tú puedes ver el reflejo en los animalitos o incluso en uno mismo en la tarde y noche. Y como se repliega el iris, que te digo que se arruga, ocluye el ángulo. Y por eso hay pacientes que les duelen los ojos en la tarde. Si es que esos pacientes tienen tendencia al ángulo estrecho o al ángulo cerrado. Si tú tienes el ángulo cerrado, ¿por dónde drena el humor acuoso? Pues no, se hace un efecto como de olla express porque lo empiezas a acumular. ¿Sí? ¿Sí vamos bien?
Y si no, acuérdense que tenemos un día para recalcar todos estos temas. ¿Alguien más tiene la duda hasta ahorita o no ha quedado claro? Además de Pili. Vamos bien. Ubíquense muy bien en sus diagramas cuando el ángulo está abierto, y se me olvidó poner un ángulo cerrado. Pero bueno, en la fotografía siguiente, donde vemos ahí un cristalino blanco que es una catarata, al aumentar el diámetro antero-posterior del ojo, entonces empuja de manera uniforme todo el esfínter iridiano hacia adelante, y entonces disminuye la amplitud de la cámara anterior y por lo tanto el drenaje va a ser más lento o se disminuye. Entonces esos pacientes pueden tener un glaucoma agudo. El glaucoma agudo de ángulo cerrado, porque no hay, es excepcional que haya un glaucoma de ángulo abierto que llegue a las presiones muy altas. El ángulo cerrado llega a presiones de 40, 50, 60, y eso duele muchísimo. No tienen idea, duele muchísimo, y además de que duele, tiene el riesgo de que se pierda la función visual. ¿Por qué? Porque se está dañando el nervio óptico y lo está haciendo perder rápidamente fibras, y si pierde todas sus fibras, ese nervio óptico se va a desvitalizar tanto que va a llegar a la atrofia. Y si llega a la atrofia, entonces, pues ya no van a ver, o sea, ya no va a tener función. Es un órgano que se va a deteriorar al 100%. Ok, bueno, en cuestión, ¿hasta aquí vamos bien? Vamos a hablar un poquito del glaucoma congénito. El glaucoma congénito es más o menos, la frecuencia es de 1 en cada 10,000 nacidos vivos. Es más frecuente en hombres, y casi siempre, o la mayoría de este tipo de glaucomas lo encontramos de manera bilateral, y casi siempre también podemos hacer el diagnóstico desde el nacimiento o en los primeros meses de vida. ¿Qué es lo que vamos a buscar o qué nos va a hacer sospechar? Primero, una epífora. Ya pasaste la que sigue, mija, pásala porque nos estamos quedando atrás. Epífora, espasmo porque no va a tolerar la luz el paciente por la fotofobia. ¿Por qué tienen fotofobia? Pues porque el paciente no tiene una córnea normal. Si se fijan, el paciente, la que sigue, por favor, la fotografía. La fotografía que tenemos a continuación, este niño, sus córneas no son transparentes. Al no ser transparentes, ya tiene una alteración en la función, y por eso pueden ver halos de colores. El bebé, pues no veo halos de colores, ¿verdad? Incluso tampoco va a llorar, porque el niño de manera intrauterina ya se acostumbró a tener una presión intraocular elevada. Cuando viene la que sigue, por favor, un glaucoma agudo, se empieza a perder la arquitectura. Vean que la córnea ya está edematizada, ya tiene daño. Ese niño poco a poco va a perder la visión por dos mecanismos. Una, al tener la presión intraocular elevada, le va a dañar la córnea, y dos, le va a dañar el nervio óptico. Estas son las famosas estrías de Hub. No sé si las leyeron, pero son características de los niños con glaucoma congénito. El glaucoma congénito, la que sigue, por favor, daña igual a los nervios ópticos, pero lo daña más rápido. ¿Por qué? Porque desde en su vida intrauterina de ese pequeño ya había la presión intraocular elevada, ya le había provocado daño. ¿Cómo sabemos que tiene más tiempo de el glaucoma que la vida extrauterina que tiene el niño? Pues porque tiene megalocórneas. Las córneas se hacen grandes. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa ante tanta presión que tiene el globo ocular, hace que la córnea sea grande. Ok, glaucomas secundarios, la que sigue, porque si no, no vamos a acabar y tienen examen. Esta fotografía, la que sigue, es de un paciente que tuvo
padecimientos inflamatorios, vean que el iris no es una pupila bonita como la que habían visto en los otros pacientes. Ya se le ve incluso como deshilachada, por detrás se ve una masa blanquecina que aquí podríamos comentar que es una leucocoria. Pudiera ser un glaucoma, pudiera ser una masa, pudiera ser un tumor, no sabemos qué es, pero ocasiona que el ángulo esté cerrado, por lo tanto la presión se va a elevar y va a haber un daño. La que sigue, este es un glaucoma secundario a traumatismo. Vean cómo forma la cicatriz, cómo hay vascularización, cómo no invade toda la córnea, pero simplemente invade el eje visual. Aunque estuviera controlado el glaucoma, ese paciente vería mal, pues porque tiene una córnea blanca. Bueno, la que sigue, ¿qué tratamiento podemos dar? Hay múltiples medicamentos tópicos actualmente, porque los sistémicos siempre van a ocasionar otro daño o otra alteración, y el principal, o el que hace muchos años utilizábamos, eran los beta bloqueadores, sobre todo los de tipo no selectivo, como es el timolol, y como el cardioselectivo actualmente sí hay, es el betaxolol. Estos los utilizamos cada 12 horas. ¿Qué otros medicamentos usamos? Inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ya tenemos actualmente en gotas, y sigue habiendo uno que es muy viejito, que es la acetazolamida. El problema que tenemos con acetazolamida es que, si ustedes recuerdan, excreta mucho potasio. Entonces el paciente después presenta calambres. Hay que saberlo manejar cuando son intolerantes a otros medicamentos. El problema no es tener medicamentos, el problema es encontrarte al paciente que no tolera ninguno, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos actualmente? ¿Ya la cambiaste? Donde dice inhibidores de prostaglandinas, exacto. Los inhibidores de las prostaglandinas nos han dado un plus maravilloso. El advenimiento de este tipo de medicamentos como travoprost, latanoprost, vimatoprost, son medicamentos muy nobles que te controlan por muchas horas la presión intraocular. Los usamos una gotita cada 24 horas, pero, ahí viene el pero, tenemos que escoger al paciente ideal. Si el paciente tiene diabetes y tiene una retinopatía diabética, está contraindicado. Si el paciente se sometió a una cirugía y hay un proceso inflamatorio, está contraindicado. Entonces, debemos de saber en quién sí y en quién no se lo podemos dar. A veces incluso son alérgicos a la sustancia, como cualquier medicamento. Los parasimpático-miméticos, como la pilocarpina, sí se usan, ya poco se receta, pero esto sobre todo lo utilizamos en los niños para que el esfínter pupilar, acuérdense que la pilocarpina hace miosis, para que no, mientras llega una cirugía para el chiquito de glaucoma congénito, no se hagan adherencias en la periferia y no se complique más el aumento de la presión intraocular, y permitamos que drene en su mayoría el humor acuoso que se produce, porque el humor acuoso todo el tiempo se está produciendo, y es el que, si se estanca y no hay un buen drenaje, entonces pues nos ocasiona un glaucoma agudo. Acuérdense, el glaucoma agudo es el de ángulo cerrado. Por un bloqueo al 100% del ángulo, hace un efecto, insisto yo, tipo olla express, se va acumulando y llega un momento en que ya no lo soporta el paciente. También tenemos agonistas adrenérgicos. Estos agonistas pueden ser la brimonidina. Un medicamento que usamos a la fecha cuando están los glaucomas agudos son el manitol, pero el manitol ya se utiliza a nivel hospitalario. Acuérdense que el manitol se utiliza también en los traumatismos cráneoencefálicos, pero nosotros el efecto que utilizamos es que deshidrata también el vitrio. Al deshidratar el vitrio le das más espacio a la cantidad de humor acuoso que se tiene acumulado para que baje un poco la presión de manera indirecta. ¿Cómo? La que sigue, por favor. También tenemos tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos quirúrgicos son diversos, de acuerdo, a ver si es posible que la cambies, de acuerdo al padecimiento de cada paciente, pero los tenemos con láser y con bisturí. La trabeculoplastía con láser es exactamente en la fotografía de su lado derecho, más o menos es una fotografía clínica donde ven
dónde vamos a apuntar el láser y se hacen esas pequeñas quemaduras, porque hagan de cuenta que es una pared y en esa pared estamos haciendo unos agujeritos intentando que por ahí drene el humor acuoso. ¿Qué otra técnica tenemos? La que sigue, la ciclofotoablación. La ciclofotoablación es a través de frío, en la fotografía de su lado derecho, que es una fotografía clínica, no del lado del hisopo, del lado derecho es una sonda que aplica frío. Estamos destruyendo los procesos ciliares. ¿Para qué? Para que no se produzca mucho humor acuoso, se baje la cantidad de producción e intentemos controlar el exceso de producción y la presión intraocular de manera indirecta que baje. Les digo que este es un tema muy apasionante porque sabemos mucho y a la vez no sabemos nada, pero lo que tenemos que hacer es clínica para detectar al paciente y darle lo que actualmente tenemos. Ahora, la que sigue, tenemos también iridotomías con láser. ¿Qué es una iridotomía? Las iridotomías en la fotografía del lado derecho es una fotografía donde ven la pupila con miosis, es un iris claro y ven un agujerito. Este agujerito se hizo con el láser. Es otra manera más de que si el ángulo está cerrado, busque salida el humor acuoso y no se quede estancado y tengamos la oportunidad de que baje la presión intraocular. La que sigue, por favor. Las técnicas quirúrgicas. La técnica quirúrgica para glaucoma es una cirugía filtrante o trabeculectomía. ¿Por qué trabeculectomía? Porque corta una parte del ángulo. En la siguiente fotografía, esa es animada. La que sigue, la siguiente fotografía ya es una fotografía de un paciente que se levanta primero la esclera, se corta un pedacito de esclera y se corta un pedacito de iris, se hace la trabeculectomía y si se fijan en la fotografía de su lado derecho, más o menos a las 12 hay un pequeño huequito negro. Ese es el agujerito que hicimos. ¿Ven el reflejo blanco que tiene ahí como a las 10 y a las 12, entre lo blanco del ojo que es el iris, pequeño agujerito? Eso fue lo que cortamos para que drene el humor acuoso, ¿de acuerdo? Tenemos actualmente, la que sigue, aditamentos que idealmente nos hacen que drene el humor acuoso. No sé si me puedes poner la próxima, que son las válvulas. La que utilizamos más frecuente en la actualidad es esta que parece como un pequeño escarabajito. El vástago que tiene va a la cámara anterior, como pueden observar en la fotografía del lado derecho, va a la cámara anterior entre la córnea y el iris. ¿Para qué? Para que empiece como a chupar, a jalar el humor acuoso excesivo, porque tiene un tope. Es decir, si el humor acuoso me eleva la presión a 15, empieza a funcionar la válvula. Si el humor acuoso está en 8, se cierra la válvula. Es una manera de regular la cantidad de humor acuoso que tengo yo en mi globo ocular. Aquí les va lo triste. Ninguna técnica, ninguna, ni con láser, ni con cirugía, ni implantes, dura más de 5 años. Esa es la tristeza que tenemos. ¿Por qué? Todas fallan. Se tapa la válvula, se cierra la cirugía filtrante, se tapa el agujerito donde yo intenté hacer una iridotomía con láser. Todas fallan. Por eso es importante hacer el diagnóstico a tiempo. Listo, chicos. ¿Dudas? Yo sé que hay muchas, porque hay que apurar, si no, no. Doctora. Dime, mija. El implante valvular puede ocasionar que el paciente desarrolle catarata. Sí, si el vástago que dejas en la cámara anterior toca el cristalino, empieza a rozar, le deteriora su homeostasis y se puede hacer una catarata secundaria. ¿Y eso se podría quitar con cirugía o...? Bueno, es que... Sí, tendríamos que hacer cirugía. A mi mamá le diagnosticaron glaucoma y ahorita, de hecho, hace 3 años le hicieron la cirugía del implante valvular, pero pues no ve de ese lado de donde le hicieron la válvula.
y no sabemos si, bueno, desarrolló alguna catarata o no, y de hecho la queremos llevar a que la revisen. Sí, es importante saber primero qué presión intraocular maneja, segundo, qué daño tiene en el nervio óptico, tercero, qué posibilidades tiene ese globo ocular. Y le debieron de haber enseñado un masaje que damos para cuando tienen válvulas, para que drene, seguramente lo hace. Sí, sí, el otro bueno, ojo, de vez en cuando se acuerda, porque como que cayó en una depresión que sí, se le olvida, pero, o sea, otra cosa que yo le quería preguntar era si, bueno, ella me comenta que cuando ve, o sea, no, del lado donde le pusieron la válvula, fue del lado donde tenía mejor la visión que del lado donde tenía, pues, más afectado el ojo. Entonces, la pregunta es, ¿hicieron bien en ponerle la válvula de ese lado donde estaba más, o sea, menos afectado? Depende de la escuela, mija. Hay quienes ponen la válvula cuando el ojo ya está muy dañado, hay quienes desde un inicio. Depende de la escuela y cómo hayan encontrado a tu mami en el momento en que decidieron ponerle la válvula. Ningún tratamiento es malo. ¿Por qué le pusieron válvula? Porque seguramente tu mami no respondió a los medicamentos tópicos, por eso decidimos hacer algo más. Si mi paciente con los medicamentos tópicos se controla, ahí lo dejamos eternamente, pueden ser 15, 20, 30 años, pero si mi paciente aún con, nosotros le llamamos terapia máxima, aún así se sigue elevando la presión intraocular, hay que hacer algo porque si no ese nervio óptico se va a deteriorar de tal manera que ese ojo puede dejar de ver. Por eso quizá le hayan sugerido o propuesto el hecho de que utilizara válvula. Ahora, yo te preguntaría a ti, ¿tú ya te revisaste los ojitos? No, de hecho es otra cosa que yo le quería preguntar, o sea, ¿a qué edad debería de comenzar a revisarme? Porque a mi mamá se lo diagnosticaron muy, muy tarde. Bueno, es una larga historia, pero se lo diagnosticaron y ella no hizo caso porque no le explicaron bien qué era. Y ella pensó que era una cosa pues muy simple. Le dieron unas gotitas y se las acabó y ya no volvió a ir. Y después de hace 3 años volvimos a revisarla. Bueno, la volvieron a revisar porque ya de plano ya no veía. Y fue cuando le dijeron que pues ya estaba muy avanzado. Ya después nos ponemos en contacto y si quieres la reviso, porque sí hay muchas cosas que hay que explicar, sobre todo a ti, que sí me interesaría que te revisaras tus ojitos, porque es tu mami. Más que nada lo que quiero decir es que hay una línea directa, ¿sí? Es tu mami. Si tu mami con esto, tú tienes el 50% de riesgo de que puedas tener glaucoma. Sí, exacto. Y bueno, lo que mencionaba, ¿no? Que también, como soy miope, igual puedo desarrollarlo. Ya llevas 2, ¿no? Sí. O sea, tienes 2 en tu contra, 2 situaciones en tu contra donde puedes desarrollar glaucoma. Ahora, puede ser que tú no desarrolles glaucoma. Yo les explico. Si son 5 hermanos, lo más seguro es que uno lo tenga, porque es una alteración que se puede heredar al 20%. Si fuera tu papá y tu mamá, se puede ir hasta el 50%. Pero ojo, también puede suceder que tu generación se salte y tus hijos lo tengan. Es decir, puede ser que tú no lo tengas y que cuando tú tengas hijos, tus hijos lo puedan desarrollar o tienen riesgo de desarrollarlo. Ajá. Entonces, por eso es muy importante preguntarle al paciente el antecedente. ¿Tiene familia con glaucoma? Aunque sea su primo, su tío, el lejano, pero hay alguien, hay en la línea directa alguien y eso es lo que puede levantarnos las antenitas para estudiar ese paciente. Es mejor tomarlos a tiempo y de verdad que les damos calidad de vida. O sea, ya el paciente que se detecta desde una excavación de 4 no va a perder su vista. En cambio, el que agarras al 90%, una excavación de 9, le puedes dar muchos años visión, pero sí también tiene un riesgo muy alto de que a futuro pierda la visión. Pero sí le das muchos años y le das calidad. Ok. ¿Algo más, chicos? Ok, doctor. Sí, después te pones en contacto conmigo, Itzel. ¿Sí? Okay. Sí, gracias. Déjenme buscar si hay algún video, o ustedes ayúdenme, donde sea la filtración del humor acuoso en miopes e hipermétropes para que entiendan el mecanismo, cómo se drena el humor acuoso y más o menos por qué de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Pero aquí lo importante que les quede claro es, primero, el glaucoma frecuente no duele, que es el glaucoma de ángulo abierto. El glaucoma que llega a doler y duele mucho
es un glaucoma agudo de ángulo cerrado. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer un agujero para que drene el nervio óptico, el humor acuoso, y ese ojo no duela y no se deteriore el nervio óptico o no quede con una ceguera total por el hecho de haber aumentado la presión intraocular. Ajá, esos pacientes, si ustedes algún día vieron a alguien que le doliera la muela, es igual, duele muchísimo. Dime. Respecto a eso le iba a preguntar, entonces el glaucoma de ángulo estrecho o cerrado es como una urgencia, porque entendí solo que te duela, solo que te duela, porque puede ser un glaucoma que no haga cierres. Acuérdate que la urgencia es que esté cerrado y que le duela, pero es lo menos frecuente. Pero cuando te llega, hazle caso, porque siempre va a ser monocular. Diagnósticos diferenciales, ya tendríamos que ver uveitis, pero los antecedentes son muy importantes. Hacer una buena anamnesis nos va a ayudar. ¿Qué más? Ok, doctora. Y bueno, usted también lo mencionó que como es monocular, había leído que la iridotomía, ese hoyo que se hace en los dos ojos porque eventualmente se va a presentar en el otro. No sé. Exactamente. ¿Qué estás haciendo ahí? Medicina preventiva. Ya le pasó en uno, protégele el otro. Okay. Perfecto, está excelente esa toma de decisión. Pero desde el diagnóstico ya se programa esa cirugía también para el otro. Exacto, ¿para qué te esperas a que llegue a una urgencia? Ok. Obviamente sí, orientas al paciente. Si no quiere, pues no se lo haces, pero le adviertes el riesgo. Usted también puede tener un problema del ojo contralateral. Ok. Gracias, doctora. De nada, ¿qué más? Listo, chicos, los dejo estudiar patología. Gracias. Sí, gracias, doctora. Yo creo que para mí me encanta el glaucoma, no tienen idea, yo soy fan del glaucoma. Intenté explicarles en un ratito los puntos más importantes de glaucoma, pero ya tendrán ustedes alguna pregunta. Recuerden que hoy es su examen, hoy no tienen examen en la tarde, no, nada más el de patología, ¿verdad? Y el